día de hoy nos toca capítulo 1 de Juan. ¿No salimos del 1? de Juan. Versículo. Hoy día vamos a ¿No te avanzar sorprende? El 8 y el 9. desde el 9 hasta el 13. No, la vez pasada hicimos No, es que es una cosa pues, Hicimos- 6, 7 y 8. De 6 al 8. bien escarmenado. Sí. Ahora vamos a hablar del 9 al 13 y probablemente vamos a avanzar un poquito más, ¿no? No era una crítica, era más bien una observación positiva. O sea, siguiendo este cuadrito, hemos hecho ya estos tres, ahora vamos a el Logos Su relación con y el su mundo. relación con el mundo. Y este es un pasaje que muchos de nosotros conocemos, pero vale la pena repasar. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 9 al 13. Juan 9 al 13. Juan ¿Ya lo tienen? 1, del 9 al 13, sí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El primer nombre que Jesucristo le da el apóstol Juan es el Verbo, en el versículo 1. El Verbo, el Logos, ese es el primer título que Juan le asigna al Señor. El segundo título que le asigna en este capítulo es la luz verdadera. Aquella luz verdadera, en el versículo 9. ¿No? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A lo suyo vino, no, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Muy bien. Ahora, vamos a analizar aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y dice el texto del versículo 10, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces acá hay dos actitudes en la reacción del mundo ante la luz verdadera. Dice que el mundo no lo conoció, o también podemos decir no lo reconoció. Y acá la palabra reconocer es aprender a conocer, darse cuenta, comprender, entender, pero básicamente la palabra conocer se utiliza para describir la relación más íntima que existe entre un hombre y una mujer. O sea, el mundo le conoció en términos filosóficos, ¿no? Pero no tuvieron con él una relación íntima, no pudieron reconocer en él al Mesías y entablar con él una relación. ¿Por qué decimos esto? Estamos siguiendo la expresión cuando dice José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesús. Y esa palabra no la conoció, significa que no tuvo relaciones con ella, ¿no? Este conocer es algo espiritual. Claro, pero a lo que se refiere la palabra significa conocer a esa profundidad. Sí, físicamente. Cuando tú conoces a una persona íntimamente, has entrado en lo más profundo de su ser, ¿no? Y es lo mismo que hace el hijo de Abraham, ¿no?
El hijo de Abraham, ¿quién es? ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Isaac. Cuando Abraham manda a buscarle pareja Ujú. y encuentran a quién, la esposa de Isaac se llamaba Rebeca. Rebeca, y dice que la trae, el siervo de Abraham la trae, Ujú. y cuando Isaac la ve, Se enamoró de ella. dice que la trajo a la tienda de su madre, a la carpa donde había vivido su madre que había fallecido, y la conoció. Y entonces tuvo relaciones con ella y, Ese fue su boda. esa fue su boda, ¿no? Porque ese era el concepto de unir tu alma con el alma de otra persona, ¿no? Y eso es lo que dicen de Sodoma y Gomorra. El texto que habla de Sodoma y Gomorra dice que los hombres malvados que estaban fuera de la casa de Lot, cuando llegaron los ángeles, dice que él hospedó a los ángeles, y los hombres malvados llegaron, tocaron la puerta de Lot y le dijeron: saca a esos hombres que queremos conocerlos. Ah, sí, sí, sí. Esa palabra, conocerlos, no era, oye, sácalos para presentarlos, ¿no? Como cuando llega una visita, ¿no? Claro, Sino sácalos porque queremos violarlos, es lo que estaban diciendo, exactamente. ¿no? Y de ahí es que viene el castigo contra Sodoma y Gomorra, ¿no? Y de ahí viene se deriva la palabra sodomita, Claro. ¿no? Cuando, sodomizar, ¿cómo es? Sodomizaron a una persona. Ujú. Cuando agarran y la violan a una persona, ¿no es cierto? Entonces lo que está diciendo es que esa palabra se usa para expresar una relación profunda que llega a lo más íntimo del corazón. Entonces dice que Jesús vino al mundo, que era su mundo, porque él lo creó, y el mundo no lo conoció, no quiso conocerlo, ¿verdad? Y luego dice, en el versículo 11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. La palabra recibir, tomar consigo, aceptar, abrir las puertas de tu casa, dejarlo entrar. En otras palabras, Dios, el Creador, por medio del Logos, su Hijo, se encarna, viene a su creación y su creación decide no reconocerlo, no conocerlo, no recibirlo, ¿no? Es un rechazo al Mesías. ¿Qué debe pasar con este mundo? Por esa actitud que tiene la gente. Porque esa actitud no es algo nuevo, es algo que hasta hoy en día encontramos. Claro, desde el comienzo, ¿no? Caín fue el primero en que... Exacto. Hay una parábola que Jesús menciona que habla de esto. Vámonos a Mateo, al capítulo 21. Mateo 21. Cada uno va leyendo un versículo bíblico. Empezamos con el versículo 33 hasta el versículo 41. Empiezo. Cada uno un versículo, empezamos por Ok. Rosa. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron.
Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Es una parábola muy fuerte. Terrible. Dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. O sea, lo que te está diciendo está ilustrando al Padre Creador, ¿no? Que cuando Dios crea el universo no lo creó así nomás a la chapuza, ¿no? Sino que fue creando con orden, ¿no? Con armonía. Entonces Dios al crear, se plantó una viña, la cercó de vallado, o sea, hizo una valla que la cercara, cavó en ella un lagar, un almacén, edificó una torre, Ahí viene ¿no? el lager. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entregó y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Ahora, ¿quiénes eran estos siervos que en forma ilustrativa, alegórica, Dios envió a su creación? Los profetas, ¿no es cierto? Y dice que Dios envía a los labradores a la tierra para que recibiesen sus frutos, es decir, para cosechar de parte de su creación los frutos que debería dar su creación. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuáles pueden ser los frutos que Dios espera de su creación? Las buenas obras o su Cuidado, en primer lugar, el cuidado de la creación. Ok, hay que cuidar la creación, pero ¿qué espera Dios de su creación, de sus criaturas? Ok, los frutos del Espíritu Santo. Dios espera que hayan cuidado su heredad, su creación. Que la hayan Dios- hecho producir más, que la hayan hecho a De crecer. acuerdo. Sí, la creación. Y también tiene que ver con la actitud de agradecimiento, ¿no? Es decir, si yo te alquilo una casa, espero que cuando yo venga para cobrar el alquiler, me lo pagues a tiempo, o sea, que haya una actitud de respeto, ¿no? Claro. La gente no tenía ningún tipo de respeto hacia Dios, ¿verdad? Yo siempre lo pienso desde el punto de vista de adoración, o sea, yo creo que lo que Dios más espera de nosotros, y creo que el fruto que Dios más espera de nosotros, es una actitud de adoración, De agradecimiento. de agradecimiento porque es su permanente. creación. Entonces dice ahí, versículo 35, malos labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Mataron, golpearon y apedrearon. Esto ocurrió. Si nos vamos, mantengan una mano acá en Mateo 21 y vámonos a Hebreos. Cuando nos habla de los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11. Versículo 32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, dice, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, llamadas de estos prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados. Acá está haciendo referencia al profeta Isaías. El profeta Isaías lo metieron dentro de un tronco hueco y cortaron el tronco por la mitad. ¿No? Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
Entonces, cuando mencionan los héroes de la fe, tienes una sección que esos conquistaron reinos, vencieron leones, etc. Tienes la otra sección, que a los que les tocó pasar la mala racha, ¿no? Ahora volvemos a Mateo, ¿no? Entonces dice, versículo 35, malos labradores tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Entonces, versículo 37 dice, finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Mm? Cosa que es absolutamente falsa, ¿no? Porque el hecho de que matas al heredero no te hace a ti heredero. ¿No es cierto? O sea, definitivamente era un comentario absurdo. El hecho de que maten a tus hijos no quiere decir que la gente se pueda quedar con las propiedades de tus hijos. Y entonces esta gente tiene una actitud soberbia y falsa, pensando que pueden apropiarse de una heredad que no es suya. Y cuando yo escucho, por ejemplo, cuando la gente, no es lo que la gente cree hoy en día, ¿no? No, los científicos no nos creemos dueños de la Tierra, ¿no? La gente no habla de la Tierra como si nosotros fuéramos dueños del universo y que Dios no tiene nada que ver acá, ¿no? Esta es la Tierra nos pertenece, porque nosotros somos los que habitamos en este planeta y por lo tanto nos pertenece este planeta. Y no es así, ¿no? Este planeta no nos pertenece, nosotros somos los arrendatarios temporales. La creación le pertenece a Dios, ¿no? Ahora, imagínense qué significa para Dios, sabiendo que este planeta es parte de su creación, escuchar cuando la gente habla en contra de él. Es decir, negando, rechazando lo que decía Juan 1, no reconociendo, no aceptando la autoridad y la propiedad de este mundo en las manos de Dios. O sea, yo me pongo a pensar, a ver, vamos a imaginarlo, ¿no? Salgo a la calle y está mi auto. Y yo en el camino hice subir al auto a Rafa, ¿no? Lo encontré a Rafa en el camino y lo hice subir al auto. Y cuando de repente lo dejo estacionado un ratito, entro a la casa, salgo y me encuentro con Rafa sentado en el timón, ¿no? Bueno. Y le digo, Rafa, por favor, muévete, ¿no? No, porque el auto es mío. El auto es mío. ¿Por qué va a ser tuyo? Porque yo estoy acá, yo estoy sentado en el auto, en el timón, y por lo tanto me pertenece, ¿no? Y es más, este auto nunca fue tuyo y jamás será tuyo. Esa es la actitud que tiene la humanidad frente a Dios. Entonces no lo aceptan, no lo reconocen, no lo reciben. Es la actitud pedante y soberbia de creerse dueño del mundo, ¿no? Y en el versículo 39 dice, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Nosotros sabemos lo que hicieron con Jesucristo. El versículo 40 dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Qué harías tú si fueras dueña de la viña? Pues, como haría cualquiera, pues agarrarlos y matarlos, llevarles Claro, a juicio, presos, qué sé yo, recuperar su propiedad, en lugar de Recuperar la su buena o la propiedad. y que mala, los castigue, ¿no? Claro, como sacar a un inquilino que no ha querido pagarte, Ah. o sea, el Años de alquiler, años, sí. ¿no? Un inquilino que ha querido vivir gratis y se olvidó de agradecer sacarlo por que estaba en tu juicio. casa. Entonces llegas y lo sacas, ¿no?
En el versículo 41 dice, y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. La pregunta es si nosotros somos una generación que realmente le está devolviendo a Dios en agradecimiento la adoración que Él se merece, la acción de gracias, Pues no es el el respeto, ¿no? respeto, ¿me entiendes? El reconocimiento de que Él es el dueño de ese. Si nosotros tenemos esa actitud en el corazón, es una pregunta. Volvemos entonces al capítulo 1 de Juan. Y entonces dice, versículos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo es clave para entender cómo se inicia una relación personal con Jesucristo. No se trata de visitar la iglesia, no se trata de tener una creencia o bautizarme de niño o de asistir a una escuela religiosa o leerme toda la Biblia. Lo que dice acá el texto es, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo tuve una discusión una vez con el pastor Walter de Burgos, ¿no? Una vez nos fuimos a comer con él, con Bernie, y entonces él me explicó que en la posición luterana no existe esto de la evangelización y la conversión, sino que Dios lo hace en forma milagrosa, para los que Él quiere y cuando Él quiere. Entonces yo le pregunté, ¿cómo fue que tú llegaste a ser hijo de Dios? Él me dijo, simplemente un día me desperté y sabía que ya era hijo de Dios. Nació en familia luterana. No estoy seguro, pero dije, ¿cómo? O sea, ¿nunca tuviste una decisión por Cristo? No creo en eso. Creo que hay que, cuando uno estudia la Biblia, uno va aprendiendo la Biblia y eso te va convirtiendo en cristiano. Entonces yo le dije, estás equivocado. ¿Por qué? Porque Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, ¿eso qué significa? Permitir el acceso de una persona a mi hogar, recibir un huésped, aceptar la compañía de otra persona. O sea, ahí tiene que haber una actitud abierta de recibir, de invitar a Jesucristo a entrar a mi corazón. ¿No es cierto? Y esto incluye a todos, familiares, amigos, pastores, religiosos, cristianos, etc. Si no han tenido esta decisión, lo que son religiosos, pero no son cristianos. Lamentablemente las iglesias, especialmente las iglesias reformadas o las iglesias protestantes, fueron dejando poco a poco este mensaje. Dejaron de enseñar esto. Y entonces para muchos de ellos, el cristiano Nacían ya en la iglesia. nace ya en la iglesia. O el solo hecho de participar de la iglesia lo convierte en cristiano. Y no es eso, participar en la iglesia no te convierte en cristiano. Lo que tiene que haber en primer lugar es la actitud de recibir, ¿no es cierto? Dice acá, más a todos los que le recibieron, es decir, lo invitaron, le dieron acceso a Jesucristo a su vida, ¿no? Más a todos los que le recibieron. Y dos, los que creen en su nombre, ¿no? Y esto es importante, porque no se trata de creer en la existencia de Dios, sino creer en Dios y creerle a Dios, ¿no? Me acuerdo de una
ilustración Sí. que nos hacían cuando éramos jóvenes que decía: el hecho que duermas en un garaje no te convierte en auto. El hecho que vayas a la iglesia no te convierte en cristiano. Claro. Tienes que nacer de nuevo, Exacto. hacer una decisión personal. Y lo importante es la palabra creer, ¿no? Y lo ilustré hace unas semanas atrás cuando estábamos hablando acerca de esto que es creer. ¿Qué pasaría si yo estoy en la calle, en una selva, estoy en la selva, ¿no? Y necesito cruzar la selva y necesito seguir a un guía? Pero se me aparecen 10 guías, de los cuales 9 son mentirosos y uno es verdadero. Entonces, cuando tenemos 10 personas que me dicen que ellos son el guía, pero uno de ellos es el correcto, yo tengo que estar seguro a quién escojo, porque al que escoja, tengo que seguirlo y depende de mi vida. Esto es lo importante. Cuando yo creo en alguien, yo tomo la decisión de seguirlo y eso implica mi vida. Y cuando la gente piensa en yo quiero creer en Jesucristo, la gente cree que puede hablar de creer en forma muy superficial, ¿no es cierto? Estaba escuchando una conversación en esta serie Vikingos entre 2 hermanos y uno está loco, ¿no? Y le dice a su otro hermano, oye, ¿por qué le has prometido al rey esto? ¿Por qué le has prometido al rey tales cosas y tales cosas? Y el otro hermano le contesta y le dice, tú sígueme la cuerda, porque lo necesitamos ahora, ¿ya? Pero al final, las palabras y las promesas se las lleva el viento, ¿no es cierto? Entonces, el otro está utilizando, ¿no?, al otro rey porque lo necesita para la batalla. Y le ha prometido muchas cosas al otro rey, No va a cumplir. pero no las va a cumplir. Él sabe que no las va a cumplir, pero basta con las promesas, dice, porque el otro está confiando en las promesas, ¿sí? Y cuando el hermano lo confronta, dicen, no te preocupes, porque las palabras y las promesas se las lleva el viento. Mientras Él nos ayude a conquistar ese reino, es importante, Él será nuestro amigo. En el momento en que nos ayude, ya no nos sirve. Y entonces cuando hablamos de creer, estamos hablando de que estás empeñando tu vida, estás tomando una decisión de seguir a Jesucristo en el camino que Él me da. La verdad es que la mayoría de personas que dicen creer, no creen. Porque el diablo también cree Y tiembla. tiembla. O sea, hay dos, Desconoce las escrituras, Claro. ¿no? hay dos tipos de creer. Uno es escuchar, escuchar de Dios, y otra cosa es, Creer no sé, en el corazón. cómo... Y, claro, cuando Internal. algo se convierte en parte de tu corazón, parte de tu vida. ese compromiso es el que falta con la gente. Y tú te das cuenta. Tú te das cuenta, siguiendo la ilustración de los vikingos, ¿no?, de que cuando tú le preguntas a la gente, ¿tú crees en Jesucristo? Sí. Basta con que haya un poquito de problemas y se olvidaron de las promesas, de los compromisos y de todo. Ya está. Es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios, ¿no? Claro. Creer en Dios, lo que lo creen los diablos también, Claro. los demonios. Ah, Pero creerle a Dios lo que le dice en su palabra y lo que nos pide en su palabra y las indicaciones que nos da en su palabra es otra cosa. Y dice la Biblia que por eso fue justificado Abraham. El texto dice literalmente que Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. A Dios. Exacto. No creyó en, sino a. Creyó lo que Dios estaba diciendo, lo que Dios le estaba prometiendo. Entonces la tercera cosa que dice aquí es que los que le recibieron y a los que creen en su nombre, estas dos cosas juntas, ¿no?, creen en su nombre y reciben en su corazón, entonces a esos les da la potestad, el poder, la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y como siempre decimos, Dios no tiene nietos. ¿Mm?
Pero es una creencia bien extendida en el mundo católico y en el mundo en general. Todos somos hijos de Dios. Acá en Dios, Europa, Claro. la en el mundo paternidad evangélico. absoluta de Dios no deja fuera a nadie, dicen, ¿no? La hermana de una persona que viene a la iglesia, cuando estábamos en Niedergösgen, la hermana vino un día a un almuerzo latino trayendo a su novio, ¿no? Entonces un suizo. Y aquel día yo prediqué sobre este pasaje. Dije más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, a esos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el suizo, eso le ardió en el alma. Y recuerdo que después en la siguiente reunión cuando me encontré con ella me dijo, hoy está herido, pero en lo profundo de su alma. Claro. Yo le dije, pero ¿qué No, cosa he hecho para yo en él. contra de él? Le dijiste que no era un hijo de Dios. Así es. Dijiste que era una simple criatura. ¿No? Esta es mi esposa. Es que para que se vea bien. Sí, pues el aire va empujando la Sí. cortina. Bueno, entonces él se quedó ofendidísimo, porque la mayoría de personas creen esto, pero hay varios versículos que nos hablan al respecto. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 14 al 15, Rosa. 8, 14 y 15. Romanos 8, 14 y 15, sí. Sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez sin temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Me lo vuelvan a encontrar. Rosa Es muy más rápida. No. ¿No la tiene? ¿La Somos. tiene? Léela otra vez. Bueno, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Muy bien. Ahora, el unigénito Hijo de Dios es Jesucristo. ¿No es cierto? Es unigénito Hijo de Dios. Nosotros somos adoptados y llegamos a ser hijos de Dios por un proceso de nuevo nacimiento y de conversión. ¿Verdad? Pero ¿cómo sé yo que soy hijo de Dios? ¿Cómo sé yo que mi vida ha pasado por ese proceso? El texto dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Que muestran el estos son hijos de Dios. Claro. No los que hacen su No. regalada gana, sino No es lo que viene la vida como ellos quieren. Exacto. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí viene la pregunta. Y no es. ¿Te guía el Espíritu Santo? Mm. ¿Te guía en tu caminar? ¿Te guía en tus decisiones? ¿Te guía en tus reacciones? ¿Te guía el Espíritu Santo? Porque dice el texto que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, ¿no? ¿Es fea la adopción? Claro que no. Ahora, no todo el mundo puede adoptar. No todo el mundo tiene la capacidad de adoptar. Para adoptar necesitas tener un corazón especial, ¿no? Hay gente que no, y a veces cuando una pareja quiere adoptar, tiene que evaluar el corazón de sus padres, a ver si sus padres tienen la posibilidad de aceptar un nieto adoptado. Hay abuelos que no lo aceptan. Hay abuelos que siempre van a tratar diferente, porque si viene un hijo propio, va a haber una diferencia que la va a sentir, y eso lo va a hacer sentir diferenciado al niño adoptado. Pero si tú le enseñas que la adopción es una acción de amor, no es una acción de lástima. Tú no adoptas a un niño por lástima, sino lo adoptas por una acción de amor. Si le enseñas esto, la gente crece sabiendo que es adoptada, sintiéndose amada, ¿no? No hay cosa más triste que ocultarle a un niño adoptivo que es adoptivo.
Y que después se entere. Y que después se entere, porque eso es terrible. Eso es así. Pero interesante, o sea, lo de adopción está al final, pero acá dice espíritu que no es de esclavitud para estar en temor, Claro. porque hay mucha gente que está con Dios por miedo Ajá. al infierno, por miedo al castigo, pero no hay que tener miedo. En realidad hay un montón de esclavitudes, ¿no? Tienes la esclavitud al diablo, la esclavitud al pecado, esclavitud al miedo a la condenación. O sea, los miedos llenan la vida de una persona que está en esclavitud, pero básicamente la esclavitud es a Satanás y esclavitud es al pecado. Y entonces ya no tienes por qué sentir miedos, ¿no? Porque has recibido un espíritu nuevo, un espíritu de adopción, ¿no? Mateo 5:9. Mónica. Escribimos, pues necesitamos tiempo para escribir. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es interesante, ¿no? Los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una cualidad de los hijos de Dios es que tú eres un pacificador, no eres un guerrero. Mete candela. Siguiendo con la serie esta de vikingos, el hijo loco y el rey codicioso están en un bando. Y en el otro bando están los que se tienen que defender de la invasión. Y se reúnen. Y entonces ellos dicen, va a morir mucha gente. O sea, van a morir de los tuyos y van a morir de los míos, va a morir mucha gente. Hagamos algo, busquemos una alternativa, busquemos una solución para que no muera la gente, ¿no? Y claro, el bando que se va a defender no quiere pelear, pero los otros, te das cuenta la actitud de su corazón. Yo quiero pelear, no me importa la gente, no me importa los que mueran. Yo he venido para pelear, para ganar el reino, para quitarte el reino, que no me corresponde, pero no me importa, porque quiero tenerlo, pues. Entonces vengo con una actitud de agresividad, ¿no? Y a veces nosotros en la iglesia encontramos gente así, gente que no le importa. Y esto lo voy a ilustrar, porque nosotros hace tiempo atrás íbamos de vacaciones, y toda la iglesia nos íbamos de vacaciones, ¿no? Al principio nos fuimos a Italia, nos fuimos a Grecia, nos fuimos a España, fuimos a diferentes lugares en España. Todo con el auto, ¿eh? Todo con auto, manejando auto. Pero siempre que íbamos a un lugar y conocíamos un lugar nuevo, bonito, ¿no? Al siguiente año, casi todos querían volver a ese lugar. Al tercer año ya no. Al tercer año había una mitad que decía, no, otra vez al mismo lugar. Vamos a buscar otro, vamos a conocer otros lugares. Pero había la otra mitad que decía, pero ya conocemos, ya sabemos cómo es, hay que volver al mismo lugar, ¿no? Lo para mí interesante es que la iglesia está dividida en tres grupos. El grupo que decía, si volvemos a ese lugar, no voy. No me interesa, no quiero, me voy a otra parte. Ya estaba dividiendo al grupo. Claro. El otro grupo, por el otro lado, decía, si cambiamos de lugar, no voy. Porque yo quiero ir al mismo lugar. Y lo interesante es que estos dos extremos no les importaba el bien común. Querían su capricho, su gusto nada más. Era su gusto, si no aceptábamos su gusto no funcionaba. Y había un grupo al medio que tratábamos de pacificar las cosas, ¿no? Claro. Siempre me pregunto qué cosa gobierna nuestro corazón. Acá dice, por ejemplo, que los pacificadores serán llamados hijos de Dios, ¿no?
Gálatas 3, 26 al 27, la señora Jarnello. Ya, déjame escribir un ratito. Gálatas. Qué lento. Gálatas 3, 3. 26 y 27. Ya, ahora me pongo a buscar. No voy a decir nada. Gálatas 3, 26 y 27. ¿Ah? A ver, Sí, buenísimo. Después de Corintios. ¿qué dice? 26 y 27. Gálatas 3, 26 y 27. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice, pues todos sois hijos de Dios Por la fe. por la fe en Cristo Jesús. Ese es el paso. Por la fe en Cristo Jesús. Sin dar el paso de fe en Cristo Jesús no llegamos a ser hijos de Dios. Pero luego dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Se refiere esto al bautizo de agua? No, cuando Cristo entró en ti, cuando te hundiste en Cristo. ¿No? Vamos a cambiar la palabra. Exacto. Cuando te Vamos a hundiste en cambiar la Cristo. palabra de bautizados por sumergidos. Sumergidos en Cuando Cristo. tú Porque- entras a formar parte de Cristo. Exacto, porque todos los que habéis sido sumergidos en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ¿no? Sumergidos, cuando te sumergieron en Cristo, en el cuerpo de Cristo, entonces has sido revestido con el mismo Cristo. Y estos son los hijos de Dios, los auténticos hijos de Dios, ¿no? Señora Schenker, Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es un pasaje precioso, ¿no? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando era el momento correcto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y también nacido bajo la ley, para que redimiese, es decir, para que pague el precio del rescate de los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Paga el precio del rescate y los adopta como hijos suyos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. O sea, por cuantos ahora sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Dos cosas hay que mencionar de este pasaje. El espíritu del Hijo de Dios fue enviado a mi corazón y el espíritu del Hijo de Dios clama, Abba, Padre. ¿Entendieron? Si yo soy un genuino hijo de Dios, nacido de nuevo, hay dentro de mí un espíritu que clama, Abba, Padre. Cuando nosotros estamos en la iglesia y vemos todas las personas que vienen a la iglesia, te preguntas, ¿cuántas de las personas que asisten a la iglesia puedes decir, veo en él un espíritu que clama,
Abba Padre. A veces cuando estamos cantando, por ejemplo, ¿no? En algunas iglesias, yo he estado en algunas iglesias, donde el que dirige trata un poco de motivar. Hermanos, levanten la voz, ¿no? O sea, cantemos al Señor. Hermanos, díganle un aplauso. O sea, está tratando de motivar. Me pregunto es, ¿hasta qué punto está tratando de crear un efecto, una reacción humana que parezca una reacción divina? Pero cuando el Espíritu de Dios está morando en ti, tu espíritu clama, Abba Padre. Hay un clamor, hay una exaltación de Dios. Y esta es la pregunta, si realmente el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Hijo, dice ahí que es el Espíritu del Hijo, vino a morar en mí, y por eso yo he llegado a ser hijo de Dios también, y por eso hay en mi corazón un clamor, Abba Padre, ¿no? Y esto es importante que lo entendamos, porque van a haber muchas sorpresas. Cuando el Señor venga por su iglesia van a haber muchas sorpresas. Va a haber mucha gente que se va a quedar y va a decir, ¿pero por qué? Si yo iba a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Si yo leía mi Biblia. Porque nunca hubo en su corazón ese clamor y no se preocupó. No se preocupó si había o no había ese clamor. Y lo más interesante que después dice, así que ya no eres esclavo, eres hijo. Y si eres hijo, eres heredero. ¿Entienden? Si somos hijos de Dios, somos herederos del Dios del cielo. Herederos del Dios del cielo. A veces tenemos como una imagen así como de Jesucristo es el Hijo de Dios y Él, claro, dice la Biblia que Él va a heredar las naciones, ¿no? Pero la Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Porque estamos en Cristo, pues estamos ya inmersos en Él, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2:15. Porque ella no duerme. Déjala. Filipenses 2:15. Déjala que quede. Filipenses 2:15. Yo lo leo. Sí. Ya. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto es una cosa interesante. Esta es la enseñanza de Pablo, ¿no? Que dice que los hijos de Dios vivimos en medio de una generación maligna y perversa. O sea, ese es el hecho. El hecho es que como hijos de Dios estamos en medio de una generación maligna y perversa. Pero en medio de eso, el hecho de ser hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, nosotros debemos ser irreprensibles, sencillos y resplandecer. ¿No? Irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha y resplandecer en medio de esta generación como luminares en el mundo. Interesante que el Hijo de Dios tiene esas 4 características. Irreprensible. ¿Qué se llama irreprensible? Que no se le puede reprochar. Pues, que no se le puede reprochar por nada. ¿Ah? La pregunta es, ¿existe alguna persona que sea irreprensible realmente? Entonces, ¿por qué nos pide Pablo algo que es imposible? Que esa sea la meta. Que esa sea la meta. Que busquemos siempre. Ese es el ideal, ¿no? Que Es busquemos. el ideal, ser irreprensible, ¿no? Hay un factor también que a mí me gusta mucho. ¿Ah? Que nadie te reprenda. Que nadie te reprenda. Porque no has hecho nada malo. Que nadie te reprenda. Pero hay un texto bíblico que a mí me encanta que menciona, que dice que somos irreprensibles por el amor. El amor nos hace irreprensibles.
Y la pregunta es ¿por qué? Y lo entiendes a veces cuando te refieres a tus nietos. Si viene el hijo del vecino y te rompe la guitarra, lo revienta. ¿Cierto? Si viene el hijo del vecino y te mancha la pared, ¿no es cierto? Si viene tu nieto y mancha la pared, déjalo, pues es chiquito, es travieso. Y tú dices, no, ¿cómo va a ser travieso? No. Pero es que el amor que tú tienes cubre multitud de pecados. Cuando tú te haces amar, te vuelves irreprensible. Porque la gente no te quiere reprender, porque te quiere. Cuando tú te eres antipático, la gente te reprende porque te ve todos los errores, todo. Dice irreprensible. A mí ese estudio que una vez enseñé era irreprensibles no porque no cometamos errores, irreprensibles porque nos hacemos amar. Claro. Es la relación también de una pareja. Claro. A la pareja la ves linda, aunque tenga errores, pero por el amor que tienes los cubres, ¿no? Exacto. Y cuando te reúnes con tus amigas, todas te dicen, ¿cómo es posible que le aguantes estas cosas? Porque ellas no lo quieren. Entonces, luego dice irreprensibles y sencillos. ¿No? Sencillos, nada complicado. Y luego dice, hijos de Dios sin mancha. Ahí sí. Sin mancha. Cuando hablamos de Apocalipsis, estábamos hablando de los 144.000 y estábamos diciendo que una de las características es que tienen sus vestiduras blancas. Y el texto es que no ensuciaron sus vestiduras. Y les explicaba que eso de ensuciar las vestiduras era agarrar barro y limpiarte en las vestiduras blancas que Jesucristo ganó para ti con su sangre. ¿No es cierto? Hijos de Dios sin mancha, y luego por último dice... Sin mancha y sin pecado, ¿no? Sí. Claro. En medio de una generación maligna y perversa, ¿no? En medio de la cual resplandecéis. Cristo es la luz del mundo. Sí. Pero ese texto de Juan 1 lo que dice es que Cristo es la fuente de luz del mundo. Nosotros somos los focos. O sea, la energía de luz. La energía, Cristo es la energía de luz que trae luz a este mundo. Pero nosotros somos los foquitos. Tú eres el que alumbras cuando estás conectado a la corriente. ¿Verdad? Primera de Juan 3, capítulo 1. Primera de Juan 3, 1. ¿A mí le toca? A mí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Claro. Mirad el amor que Dios nos ha dado. Es una canción, ¿no? Sí. Para que seamos llamados hijos de Dios. Y el mundo, por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él tampoco. El mundo no nos acepta, porque no lo aceptó a Él tampoco, ¿no? Ahora, cuando vemos esto del tema de los hijos de Dios, recuerdo la charla que tuvimos en la iglesia acerca de que no hemos nacido para amar, sino para ser amados. Es decir, ninguno de nosotros ha nacido para amar. Ninguno ha sido creado para amar. Hemos nacido para ser amados. Porque Dios nos creó para eso, para ser amados. Y por eso es que el amor no es natural. Todos buscamos ser amados. Eso sí es natural. Pero amar no es natural. Tanto así que a veces no amamos lo suficiente, ni siquiera a nuestros padres. Nos vamos de viaje, nos casamos, tenemos nuestras familias y ni nos preocupa si los padres están felices o contentos o nada. O sea, mi mamá se quejaba todo el tiempo y cuando se iba de viaje no la llamaba nunca. Nunca me llamas, si yo no te llamo, tú no me llamas, me decía. El amor al cónyuge tampoco es natural. Muchas veces es hasta obligado, ¿no?
Porque dicen, no, o sea, el único amor natural que hay es el amor a los hijos. Absolutamente natural. Ahí no tienen que enseñarte nada, no tienen que explicarte cómo funciona. No tienes que ir a la iglesia para que te digan, ama a tus hijos. No. Quizás te tienen que decir, te tienen que corregir en la educación de los hijos, porque a veces el amor a los hijos te hace malcriar a los hijos más que educarlos. Pero el amor a los hijos es natural, ¿verdad? Es decir, cuando se trata de la vida de tu hijo, no lo vas a pensar. Nadie nos tiene que enseñar a amar a nuestros hijos. ¿Y por qué eso está en nosotros? Porque esa es la imagen de Dios en mí. Porque fuimos creados a imagen de Dios. Y lo que yo llevo dentro de mi corazón es la imagen de Dios. Él nos ama como nosotros amamos a nuestros hijos. Cuando yo entendí esta verdad, cada vez que me deprimo o me da pena o tengo dudas o tengo preguntas, me acuerdo de esto. Y siempre me acuerdo de esta frase. Piensa cómo amas a tus hijos, porque así te ama Dios. Piensa cómo amas a tus hijos, porque así te ama Dios. ¿No? Y entonces uno le da fortaleza, porque yo por mis hijos hago todo. ¿No? Alguna vez en Lima me preguntaron, me dijeron, pastor, la Biblia dice no matarás. Y si usted entra en su casa y ve a un ladrón, asaltante, que está a punto de hacerle daño a sus hijos, ¿qué hace? Y yo dije, fácil, dije, lo agarro, lo tiro por la ventana. Pero usted no debe matar. Sí, después me arrepiento y le pido perdón al Señor, pero a mis hijos no les vas a hacer daño. O sea, si tus hijos están en peligro, reaccionas. Ese es el amor que Dios nos tiene. El perfecto amor de Dios. El perfecto amor de Dios. Y nos dice, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. O sea, este es un tema para reflexionar. Volvemos a Juan capítulo 1, el versículo 13. El último que nos falta en la sección. Capítulo 1. Juan 1, 13. Juan. ¿Quién le toca? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muy bien, los hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el hecho de llegar a ser hijo de Dios no es una cuestión de sangre, ¿no? Yo soy suizo por sangre. Mi padre era suizo y por tanto, como yo soy hijo, entonces automáticamente soy suizo. Eso se llama por sangre, ¿no? Pero el nacimiento espiritual no es por sangre. Es decir, no es que porque mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, entonces los hijos son cristianos. No es por sangre. Segundo, no es por voluntad de carne. O sea, no es por alguna razón física, ¿no? No es por voluntad de la carne, ¿no? Y por último dicen, no es por voluntad de varón. O sea, ni siquiera la propia voluntad del ser humano. Entonces, dice que es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Y esto lo quiero decir con mucho cuidado, ¿no? Que es el nacimiento espiritual es exclusivamente por voluntad de Dios. Aquellos que lo recibieron en sus corazones y creyeron en el Hijo de Dios, confiaron en sus palabras, tomaron una decisión, pusieron su vida en sus manos, entonces Dios acepta.
Dios no está obligado. Dios no está obligado. Y esto es importante que lo entendamos. Porque el nuevo nacimiento, ni siquiera el nuevo nacimiento es una decisión humana. Es una Ahí decisión entra lo de la divina. predestinación, que fuimos Fuimos elegidos, ¿no? escogidos antes de la fundación del mundo en Efesios. ¿Sí? Y cuando dijo, por ejemplo, eso es lo que a mí me llama la atención. Cuidado con los extremos, porque Sí. ahí regresamos a eso de que Claro, Estamos predestinados nací y para qué. sentí que Dios me Sí, 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 había claro. elegido. Ujú. Eso pero está- siempre recuerdo la frase de, creo que no se la conté, de Spurgeon, ¿no? Que cuando la gente quería nacer de nuevo, cuando la gente le decía, quiero el perdón de mis pecados, él les decía, no es una cuestión que tú decides y que Dios obedece. Mm. Tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo. Y tienes que ir ahí a arrodillarte y pedirle a Dios. Y clama a Dios, clama. Porque tampoco Dios está obligado a contestarte. Dios te va a contestar, pero depende de tu corazón. Esto es para que la gente entienda que no se trata de que, bueno, ¿sabes qué? Creo que voy a orar ahora porque quiero ser hijo de Dios. Y como que Dios dice, ay, qué lindo, qué lindo. O esa No, oración no sé automática que te obligan a hacer Claro. en las campañas Mm. y que la gente por emotividad va, ya soy hijo de Dios y sigues haciendo qué. Tu vida como te la tu vida como te da la gana. Por eso el texto es muy fuerte, ¿no? Cuando dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Mm? Que Dios tenga misericordia de tanta gente que viene a la iglesia que no son hijos de Dios, que realmente llegan a descubrirlo. Amén. Por hoy día, esto terminamos. El Sí, 13. tremendo, ¿no? 13. Próxima. Pero íbamos a ir, sí, del 9 al 13. Del 9 al 13 Hemos está hecho bien. nuestro. Bueno, Hemos avanzado bastante. Vamos Sí, ahora que ese es a la bastante. semana. Gracias, ya Sí, pasó sí, una sí. hora, entonces más. Sí, Vamos a hemos cerrar. estado muy concentrados. Bien. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Gracias a Dios por el tiempo de hoy otra vez. Y gracias por esta verdad tan simple y tan sencilla que todos los hombres necesitan recibirte en sus corazones, creer en ti para poder llegar a ser hijos de Dios. Padre, esto es algo que solamente tú puedes lograr, es un milagro que solo tú puedes lograr. Yo te pido, Dios, sabiduría para guiar a las personas de la iglesia en este camino. Que puedan conocerte, que puedan llegar a ser hijos de Dios de verdad. Que lleguen a esa situación cuando su corazón clama, Abba, Padre. Cuando su corazón quiere ser sin mancha, irreprensible. Cuando su corazón quiere agradarte. Cuando su corazón reacciona como el de un hijo de ti. Gracias, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.